Esta vez sale por la puerta para no volver. ¿Qué pasa? Pero el presidente de las Cortes Valencianas dimite también salpicado por casi todos los casos de corrupción que afectan al PP valenciano. Hoy me iré, me llevaré entre mi equipaje las ganas de volverte a ver y me iré. A Juan Cotino ya no lo quieren ni en su partido. De momento, Cotino no está imputado en nada, pero ha sido señalado en casi todo. Por ejemplo, como el que manejaba los hilos en la visita del Papa a Valencia. Sí, eso es muy cristiano. Era el que cortaba el bacalao. Juan Cotino. También ha hecho el paseillo en la Audiencia Nacional por los papeles de Bárcenas y su nombre ha salido relacionado con la adjudicación de contratos millonarios a una empresa familiar. Este tío me encanta. Experto en esquivar a periodistas con preguntas incómodas, No le quiero a usted responder. La respuesta es no. así dejó a Jordi Évole sin respuesta sobre las acusaciones que le hicieron los familiares de las víctimas del accidente de metro de Valencia. Vosotros haced como si nada. Pero donde no se ha quedado callado es en las Cortes. Muy sonados han sido sus enfrentamientos con la diputada de Compromís. ¡Siéntate, Saddam! Juan Cotino hoy ha dicho adiós definitivamente, pero con él no se esfuman los problemas para el PP valenciano. Oye, eso no es problema mío. El que tiene que ocupar su hueco como diputado es otro político imputado. Y hoy me iré. Vaya, podría ser la letra de una canción.